Hola y bienvenidos a esta nueva sección. Generalmente lo que son las listas de libros o experiencias que hay que tener antes de morir, pues nos hablan de cerrar ciclos, ¿no? De completar una vida. Pero esta lista va en otra dirección. Se trata más bien de libros que abren puertas, que despiertan, que nos enseñan a vivir. Por esa misma razón no son libros para tachar una lista, sino más bien para iniciar un viaje. Esto es una selección de obras que, además por el valor literario que puedan tener, pues considero que son esenciales por la profundidad, ¿no?, con la que abordan ciertos temas universales como, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el duelo, la ética, el amor, la compasión, el papel de las instituciones en nuestras vidas, entre otros muchos temas. Al final son libros que invitan a la reflexión, que nos confrontan, que despiertan preguntas y lo trastocan todo por dentro, dejando lo que es una huella muy duradera en aquellas personas que lo leen, ¿no? Después de haberlo leído, pues uno no es exactamente la misma persona. Digamos que algo en nosotros por fin empieza a vivir. La muerte ha sido desde el inicio de la civilización el eje organizador de la vida social, ética y espiritual del ser humano. Desde rituales funerarios primitivos hasta los complejos sistemas legales y religiosos contemporáneos que tenemos hoy en día, la certeza de la muerte ha modelado lo que son nuestras instituciones, nuestra moral o incluso nuestras jerarquías. En las intermitencias de la muerte, la novela parte de una premisa simple pero profundamente inquietante. En un país que no está identificado, ¿no?, un día pues simplemente deja de morir la gente. A partir de ese momento, nadie fallece, sin importar la gravedad de su estado de salud. Y esto, al principio puede parecer una bendición, pero acaba convirtiéndose en una catástrofe, ya que hay hospitales colapsados, crisis en diferentes sectores productivos, en diferentes industrias, como por ejemplo la funeraria, problemas éticos, problemas políticos. Por ejemplo, la Iglesia Católica entra en una crisis teológica, ya que sin muerte no hay resurrección y salvación. O por ejemplo, el Estado no sabe cómo gestionar lo que son los moribundos que no mueren nunca y se van acumulando en lo que es esa llamada existencia suspendida, ¿no? Luego, a mitad de novela, aparece un nuevo giro, ¿no? La muerte, personalizada como una especie de figura femenina, ¿no?, comienza a enviar cartas de un color violeta, ¿no?, a aquellas personas cuando van a morir. A partir de ahí se introduce una dimensión como mucho más íntima y poética, por qué no decirlo, ¿no?, cuando la muerte pues se enamora de un hombre que por misteriosas razones pues nunca recibe su carta. En las intermitencias de la muerte, José Saramago propone una inversión radical de la lógica tradicional del pensamiento occidental. ¿Y si el problema no fuera la muerte, sino su ausencia? En la filosofía occidental, desde Epicuro hasta Heidegger, la muerte ha sido concebida como aquello que limita, estructura y da sentido a la existencia. La originalidad de Saramago reside en explorar el reverso de esta idea. La imposibilidad de morir no libera al ser humano, sino que más bien lo condena a una existencia detenida, sin trascendencia ni ningún tipo de conclusión. En este sentido, el autor portugués construye una alegoría que puede leerse a través del prisma de Martin Heidegger, quien afirma que el ser humano es un ser para la muerte, un Sein zum Tod. Es decir, que la conciencia de la muerte es constitutiva del sujeto. Sin ella, no hay temporalidad auténtica, ni posibilidad de proyectarse hacia un futuro. La desaparición de la muerte en la novela pues genera una especie de dislocación ontológica. Los seres humanos siguen envejeciendo, siguen enfermando, perdiendo sus capacidades físicas y mentales, pero no pueden morir. Es decir, se enfrentan a una especie de existencia sin sentido y sin un final posible, aparentemente. El tiempo, al final, se convierte en un círculo vicioso donde la vida ya no es vida, sino una mera prolongación biológica desprovista de cualquier tipo de horizonte. Este diagnóstico existencial se enlaza precisamente con una crítica implícita a lo que es el transhumanismo y a las utopías tecnológicas contemporáneas, que sueñan de alguna forma en extender indefinidamente lo que es la vida humana. Saramago subvierte este tipo de promesa, ¿no? Muestra que la inmortalidad, lejos de ser un don, sería más bien como una especie de maldición estructural. La finitud no es una carencia, sino más bien es la condición esencial para que la existencia tenga densidad, tenga urgencia moral. Sin la muerte, no hay decisión trágica, no hay responsabilidad, no hay ética. Desde una perspectiva metafísica, esta inmersión también dialoga con Heráclito y el pensamiento trágico griego. La vida se define por la tensión entre el devenir y la desaparición. La muerte, como límite, no solo clausura la existencia, sino que la hace posible como totalidad. Quitar la muerte no es prolongar la vida, es al final vaciarla de sentido. Además, la desaparición de la muerte pone en crisis lo que es el orden simbólico que articula la cultura. Como señaló Claude Lévi-Strauss, toda sociedad
se constituye a partir de rituales de paso que marcan momentos fundamentales de la vida: el nacimiento, la madurez y la muerte. En el universo de Saramago, la interrupción de este ciclo introduce una ruptura simbólica. Ya no hay forma de diferenciar lo que vale la pena de lo que no, ni la capacidad de dotar de vínculos humanos con significados profundos. El resultado es una sociedad suspendida en un tiempo muerto, incapaz de organizar lo que es su relato colectivo. En suma, las intermitencias de la muerte nos invitan a repensar la muerte no como un enemigo externo, sino más bien como una dimensión inmanente del ser, cuya ausencia nos conduce al derrumbe de los fundamentos éticos, políticos y espirituales de la vida humana. Sociológicamente, la muerte no es solo un acontecimiento biológico, es un evento socialmente estructurante. Siguiendo la teoría de Emil Durkheim, la muerte cumple una especie de función de cohesión social. Los rituales funerarios, el luto colectivo y, por ejemplo, las diferentes formas de despedida pues refuerzan ese sentimiento de pertenencia a una comunidad. Además, como planteaba Norbert Elias en La soledad de los moribundos, la forma en la que una sociedad trata a la muerte refleja su organización moral y política. Cuando Saramago suprime la muerte, no solamente está eliminando un fenómeno natural, sino el principio organizador del ciclo vital. Las consecuencias se sienten en cada rincón de la estructura social: hospitales, iglesias, gobiernos, incluso familias. El desorden que se genera no es simplemente administrativo, sino simbólico. El mundo ha perdido su marco de sentido. El resultado al final es un caos que evidencia la artificialidad de muchas normas sociales, cuya validez dependía de una muerte garantizada. Uno de los aspectos más agudos de la novela es cómo los sectores privilegiados y los aparatos de poder reaccionan ante la desaparición de la muerte. Lejos de celebrarla como una victoria ética o un logro humanitario, reaccionan con pánico, con rechazo, ya que su posición de poder depende del status quo que la muerte ayuda a sostener. De hecho, uno de los grandes méritos de Saramago es mostrar cómo los sectores dominantes se aferran a la muerte como una herramienta de control. No es la vida lo que se valora, sino la previsibilidad del orden establecido. La muerte, en este sentido, actúa como frontera, como contención, como norma última. Su desaparición revela que la verdadera preocupación de las élites no es tanto el sufrimiento humano, sino más bien la amenaza de su capacidad de ordenar el mundo. Este fenómeno puede analizarse en clave nietzscheriana. La moral del rebaño, que teme a lo desconocido, al final se impone sobre lo que es la posibilidad de reconfigurar la existencia. El miedo a una vida sin muerte no es existencial, sino más bien político y egoísta. Un tema que me parece sumamente interesante es precisamente cuando el Estado se enfrenta a lo que es un dilema logístico y moral sin precedentes. Es incapaz de legislar sobre la no muerte y recurre a una solución bastante cínica: colaborar con la llamada mafia con PH, ¿no? Que Saramago lo distingue de la mafia con F para diferenciarlas. Esta mafia con PH se dedica a trasladar lo que son personas moribundas a países vecinos donde puedan morir legalmente. Esta externalización de la muerte muestra al final cómo el poder elude la responsabilidad ética para preservar el funcionamiento del sistema. En lugar de reformar las estructuras o enfrentar el nuevo paradigma, el Estado actúa desde la racionalidad instrumental, ¿no? Una idea que se puede asociar con las teorías de Max Weber, preservando lo que es la maquinaria burocrática a cualquier precio. La vida humana, paradójicamente, se convierte en un problema que hay que gestionar. Saramago no se limita a plantear una paradójica metafísica. Disecciona con agudeza lo que es la incapacidad de las instituciones humanas para responder a un fenómeno que excede su lógica. En la novela, la interrupción de la muerte provoca una reacción institucional marcada por el desconcierto, por la parálisis y finalmente por la descomposición. El Estado, la Iglesia, las funerarias, los hospitales, los medios de comunicación, todos los dispositivos del orden social quedan totalmente desarmados ante una crisis que no pueden categorizar ni saben cómo gestionar. Aquí Saramago ejerce una crítica que recuerda al análisis de, y lo siento si lo pronuncio mal, Michael Foucault, que realizó sobre el poder disciplinario y las estructuras biopolíticas. Para Foucault, el Estado moderno se constituyó a partir de la capacidad de administrar vida y muerte, clasificar, regular, normalizar, curar, hacer vivir o incluso dejar morir. Cuando la muerte desaparece de la ecuación, el poder pierde su capacidad de ordenar la existencia. Las leyes, los procedimientos administrativos o, por ejemplo, los protocolos médicos, al final se vuelven irrelevantes en muchas ocasiones, como una maquinaria que gira en el vacío. Esta crítica se articula también con el pensamiento de Hannah Arendt, especialmente en su concepto de la banalidad del mal, sumamente conocido, y su análisis de la burocracia como forma de irresponsabilidad organizada. En la novela,
La respuesta estatal frente a lo que es la supresión de la muerte no es un debate ético, sino más bien es una especie de cadena de decisiones técnicas sin ningún tipo de alma. ¿Qué hacer con los moribundos? ¿Cómo financiar las pensiones infinitas? ¿Cómo mantener el orden público? Al final, la vida se convierte en una cuestión de gestión y no de sentido. Apenas he entrado demasiado en detalle con el papel de la Iglesia, aunque es sumamente importante, y es particularmente irónica lo que es su reacción al enfrentarse a una crisis teológica inédita. Si nadie muere, entonces no hay resurrección, no hay juicio final, no hay cielo, no hay infierno. La inmortalidad se convierte al final en una amenaza directa al núcleo del discurso salvador. De esta forma, Saramago pone en evidencia el carácter instrumental y dependiente del miedo a la muerte, que muchas religiones han cultivado históricamente. Hay una frase precisamente, hay muchas que me gustan, ¿no? Pero una de mis favoritas, de las muchas de este libro, dice un miembro de la Iglesia al primer ministro del país, y dice así: sin muerte no hay resurrección, sin resurrección no hay Iglesia. El gran activo que tiene la Iglesia es el de administrar lo de arriba para poder gobernar lo que está aquí abajo. La novela traza así un diagnóstico feroz cuando se enfrenta a lo absoluto, a una alteración radical del orden natural. El poder no responde con sabiduría ni compasión, sino más bien con mecanismos de control, de represión o incluso de negación. Las instituciones no saben qué hacer con lo extraordinario, porque están hechas para mantener la repetición. Lo metafísico, cuando irrumpe en lo político, revela el vacío de las estructuras que pretenden organizar nuestras vidas. En la segunda parte de la novela, Saramago introduce un giro sorprendente. La muerte aparece como personaje, ya no como una fuerza abstracta, sino más bien como una figura femenina, con conciencia, emociones y voluntad. Este recurso, en apariencia literario, abre un abanico de preguntas filosóficas que colocan al lector frente a una dimensión mucho más radical del problema. La muerte de Saramago no es ni la parca medieval, ni tampoco es una segadora impersonal. Es una figura ambigua que observa, que duda y que finalmente incluso llega a amar. Esta humanización plantea la posibilidad de que la muerte pueda desear y en consecuencia pueda actuar más allá de un destino fijo. El problema ya no es solo la existencia o no de la muerte, sino su capacidad de tomar decisiones morales. Este cambio sitúa la novela en el terreno de la ética del otro, como ha sido formulado por filósofos como Emmanuel Levinas. Si la muerte puede mirar el rostro del otro, en este caso el músico que no muere, y sentir compasión, entonces deja de ser una fuerza anónima para convertirse en un sujeto ético. El amor, en este contexto, es la interrupción de la lógica de lo necesario. La muerte, enamorada, no puede matar. El amor, entonces, suspende el ciclo universal, introduce una excepción, un milagro laico. A su vez, esta personalización también interpela en lo que es la cuestión del libre albedrío. ¿Puede la muerte elegir? ¿Es la muerte un destino inevitable o una voluntad soberana? Al dar a la muerte la conciencia, Saramago subvierte todo el pensamiento clásico sobre el destino, desde los griegos hasta el existencialismo. Si la muerte puede cambiar de parecer, entonces la vida no está determinada. El hombre no es solamente un ser para la muerte, sino que puede, a través del amor, la empatía y la poesía, por ejemplo, transformar incluso aquello que parecía inevitable. Finalmente, la novela plantea la dimensión poética de la muerte como lenguaje. En las cartas violetas que la muerte escribe, hay cierta delicadeza, ¿no?, que contradice su función instructiva. Escribir es en sí mismo ya una forma de acercamiento, de diálogo. Y por ejemplo, en la escena en que la muerte se acuesta con el músico que no puede morir, podemos ver un gesto que está simbólicamente muy cargado, ¿no? La muerte ya no es esa interrupción, sino es una comunión. No es castigo, sino es más bien comprensión. Saramago así no solamente redime la muerte, sino que también digamos que la humaniza. Y al hacerlo, abre una vía para pensar la muerte, no como nuestra enemiga, sino como parte de la relación que el ser humano tiene con el mundo, con los otros, incluso consigo mismo. En este gesto hay una afirmación de la vida mucho más profunda que cualquier utopía de inmortalidad. Llegando ya al final a las conclusiones, se nos plantean muchas preguntas. Podría arrancar estas conclusiones con la pregunta de ¿y si la muerte no fuera el final, sino el principio del sentido? O por ejemplo, podríamos arrancarla con la frase de cuando la ausencia de muerte revela precisamente la muerte el sentido. No sé, son numerosas formas en las que podría arrancar estas conclusiones. Y al final es que las intermitencias de la muerte no es simplemente una novela sobre la interrupción de un proceso biológico. Es un cúmulo de interrogantes, ¿no? Una interrogación
ontológica, una fisura en lo que es el edificio del pensamiento moderno, una grieta por la que se cuela una luz que a menudo es incómoda. ¿Qué pasaría si aquello que más tememos es en realidad lo único que nos permite ser humanos? ¿Y si la certeza de morir fuera el único principio que da forma a nuestras decisiones, a nuestros vínculos, a nuestra responsabilidad con el mundo? El lector recorre las páginas de Saramago y se ve obligado a enfrentarse a una posibilidad que trastoca la lógica común, que la vida, sin su contrapunto, pierde textura, pierde profundidad, pierde urgencia, que la inmortalidad, ese sueño milenario de religiones, de alquimistas, de tecnólogos, podría ser en realidad una pesadilla, la negación radical de la libertad. Si no podemos morir, ¿acaso aún podemos elegir? ¿Cómo distinguir entonces entre lo valioso y lo trivial, entre el sacrificio y la espera, entre amar o simplemente acompañar? Desde esta perspectiva, el relato de Saramago resuena como una especie de antievangelio laico, una advertencia disfrazada de fábula. No todo lo que parece victoria sobre el dolor es una conquista de la vida. ¿Y si el dolor, la pérdida, la despedida, al final fueran también formas esenciales de lo que es el amor, del cuidado, del pensamiento? ¿Podemos realmente amar sin saber que el otro puede desaparecer? ¿Puede haber compromiso sin finitud? No sé, son numerosas preguntas que me hacen reflexionar este libro. Por otro lado, también tenemos las instituciones, ¿no? En su rigidez, quedan totalmente desnudas en esta historia, desprovistas de sentido frente al inexplicable, deshumanizadas por su propia obsesión de control. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que ante el milagro o el horror, según lo quieras ver, de la inmortalidad, la primera preocupación de los gobiernos sea el sistema de pensiones, sea la saturación de servicios públicos como los hospitales, el hecho de la crisis económica de las funerarias? ¿Qué queda de lo humano cuando las instituciones solo pueden operar en lo previsible, en lo repetible, en lo técnicamente administrable? Pero quizá la pregunta más inquietante surge con la aparición de la muerte, ¿no? Ese sujeto como figura sensible, ¿no? Como una mujer enamorada. ¿Es posible que incluso la muerte tenga miedo de sí misma? ¿Puede la muerte temblar frente al rostro de alguien que la recibe sin resistencia, sin rabia, simplemente con una canción? ¿Puede amar la muerte? Y si es así, ¿qué dice eso de nosotros, los que estamos vivos? ¿No seríamos entonces responsables también de la forma en la que ella se presenta? ¿Como terror o como un abrazo? Este giro final no ofrece respuestas, sino más bien más abismos. ¿Qué hacer cuando el orden natural se invierte? ¿Cómo vivir sabiendo que nuestros límites son los que hacen que algo importe? ¿Podemos aún sostener el deseo de inmortalidad sabiendo que podría vaciarnos de significado? ¿O debemos, como propone la novela, reconciliarnos con nuestra fragilidad, con la sombra que nos acompaña desde el nacimiento? Las intermitencias de la muerte no busca consolar ni enseñar, más bien busca sacudirnos por dentro. Nos obliga a mirar de frente aquello que evitamos, no solo la muerte, sino lo que la muerte dice de nosotros, nuestra idea de justicia, de amor, de poder, de trascendencia. Todo al final se tambalea ante su ausencia. Por esa misma razón, la pregunta final no es si tenemos miedo a morir, sino más bien si estamos dispuestos a vivir plenamente, sabiendo que el final es lo que da forma a nuestra historia.